Cada religión y cada pueblo tiene su versión sobre el origen de la humanidad, pero este ha sido un mito creado por la religión. Esa es la polémica. Hola queridos amigos, soy Cruz González y voy a tratar de darle una explicación a esta interesante polémica sobre Adán y Eva. ¿Cuándo nació Adán y dónde o en qué región vivieron ellos? Según la versión más conocida de la tradición judía y cristiana, la humanidad ha existido desde hace unos 6.000 años y ellos calculan un periodo máximo de existencia de 7.000 años. O sea, dentro de unos 1.000 años podríamos extinguirnos. El calendario hebreo, uno de los más antiguos, cuenta los años desde la creación del hombre. Hoy día estamos en el año 5782, año 2021 del calendario occidental. Según esta tradición, entonces, Dios creó al hombre hace 5782 años. Pero las evidencias científicas indican que la especie humana ha existido desde hace unos 3 millones de años. Lo cierto es que el relato bíblico del Génesis o Bereshit tiene muchas lagunas de orden temporal y geográfico. Debemos tomar en cuenta que la religión se basa en la fe y la tradición, y en cambio la ciencia se basa en los hechos y la lógica. Pero las Sagradas Escrituras también tienen su ciencia para poder interpretarla y entenderla. Tal vez algunos no lo saben, pero la Biblia tiene 4 niveles o formas de estudio. El punto de vista literal, el punto de vista simbólico, el punto de vista moral y el punto de vista místico. La primera forma es la literal o histórica. Es la interpretación común de los relatos históricos. La segunda forma es la simbólica o alegórica, en la que todos los hechos son comparados con elementos de la naturaleza o fenómenos de la naturaleza. Y esto ya confunde la realidad y a veces hasta la convierte en un cuento fantástico. Pero en el fondo es que existe un doble sentido que no se nota a la vista. Por ejemplo, cuando se habla de la luz, no necesariamente se refiere a la luz solar, sino que se trata de tener un conocimiento de las leyes divinas. Así ocurre con muchas otras palabras o expresiones de versículos. Por ejemplo, cuando se habla del árbol de la vida, de la serpiente, de las estrellas, de las tinieblas, en fin. Entendiendo entonces que coexisten dos realidades, una humana y otra celestial o espiritual, así podemos tener la certeza de que Adán y Eva fueron personas reales, tan reales como Abraham, Jesucristo o Mahoma. Entonces, Adán y Eva tuvieron que haber formado parte de aquella primera civilización del mundo, porque seguramente no fueron personas cavernícolas, ¿verdad? Los arqueólogos han encontrado que la primera civilización del mundo tuvo su origen en el cercano y Medio Oriente. En ese momento comenzó el periodo conocido como periodo neolítico de la prehistoria. Después se formaron otros asentamientos civilizados en Egipto, China y la India, y posteriormente en Europa y América. También sabemos que las Sagradas Escrituras tienen su origen en una tradición oral milenaria, pero es bueno tomar en consideración también que antes de la invención del calendario hebreo, o sea, antes de la fecha 3760 a.C., en el pasado, antes de esa fecha, los tiempos, el orden del tiempo,
y los nombres de lugares se perdieron en la memoria de los pueblos. Por eso ese vacío de información y esas confusiones. Con esta perspectiva, lo que al principio del relato del Génesis se menciona como días, o sea, los 7 días de la creación, para la historia universal representan periodos o eras históricas. Entonces, si tomamos en consideración que pasaron unas 3 eras en las que nacieron personajes tan importantes como Enoc, Noé y Abraham, si consideramos que entre el nacimiento de Abraham y el de Moisés pasaron unos 860 años, y entre el nacimiento de Moisés y Jesucristo pasaron aproximadamente unos 1440 años, entonces podemos deducir que es posible que Adán haya nacido en el año 6640 antes de Jesucristo, es decir, hace unos 8660 años y 2880 años antes de la invención del calendario hebreo. Entonces, si Adán nació hace unos 8660 años, ¿dónde nació? ¿En qué lugar nació? ¿Dónde estaba ese maravilloso paraíso, el jardín del Edén? En cuanto a la región o lugar geográfico donde estuvo ubicado el jardín del Edén, hay varias versiones. Por ejemplo, los rabinos o clero judío afirman que dicho lugar estuvo al sur de Jerusalén. Otros opinan que estuvo ubicado en la confluencia sureste de los ríos Tigris y Éufrates, cerca de la desembocadura del Golfo Pérsico. Sin embargo, el relato bíblico dice que Dios creó un jardín en Edén, en un río que se dividía en 4 ríos. Pero ahora resulta que los nombres del Tigris y Éufrates son los mismos, pero los nombres de los ríos Gihón y Pisón cambiaron, ya no existen en los mapas actuales. Sin embargo, podemos suponer que sus nacientes estuvieron donde están los nacientes de los ríos Tigris y Éufrates, es decir, al este de Turquía. Lo que en aquellos tiempos, hace 8660 años, eran los reinos Edén, Ararat y Asiria, luego se convirtieron en los imperios hitita, Mitanni, asirio y babilonio, 3000 años antes de Cristo aproximadamente. Y hoy día son Turquía, Siria, Armenia e Irak. Quiere decir también que aquellos ríos Gihón y Pisón hoy día podrán ser los ríos Murat y Ararat al este de Turquía. En conclusión, podemos decir que Adán y Eva vivieron hace unos 8660 años y su comunidad estuvo ubicada al este de Turquía, donde nacen los ríos Tigris y Éufrates. Bueno, queridos amigos, espero que les haya interesado el tema. Les habló Cruz González. Los invito a buscar mi libro titulado Cronología de las Profecías. Está disponible en mi página web o en las editoriales que menciono a continuación. También los invito a seguirme en Instagram y Facebook y suscríbanse. Bueno, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por su atención.